Pues doble licenciado en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad CEU San Pablo de Madrid, Javier Villamor Cantera se ha convertido en una de las voces televisivas y digitales más firmes contra el progresismo. Actualmente es redactor jefe en El Toro TV, escribe para diversos medios y acaba de presentar junto a otros pensadores humanistas el libro Pandemonium 2. Muchas gracias, Javier. Bueno, A vosotros un placer estar aquí. muchas gracias. Yo creo que la primera pregunta que es esencial para seguir la entrevista es ¿qué es esto del estado profundo? El estado profundo se ha empezado a hablar a raíz de la victoria de Donald Trump, pero para los que sabemos un poco cómo funciona el mundo, y no lo digo por echarnos flores, sabemos que es algo que ya lleva existiendo desde hace mucho tiempo. Es decir, perdón, el estado profundo es los puestos, personas que ocupan puestos extremadamente importantes en todos los resortes del Estado. Hablamos del Estado como la estructura que permite la gobernanza de las naciones con el gobierno a la cabeza. El Estado tiene diferentes armas, están fuerzas de seguridad del Estado, tienen el poder judicial, el poder fiscal, etcétera, etcétera. Pero también se habla de otra cosa, del poder mediático. Los medios de comunicación suelen ser tildados del cuarto poder. Yo me atrevería a llamarlos el primero, porque cada vez tiene más fuerza debido a la capacidad de manipulación de las mentes. Y son capaces de tomar gobiernos, si así se lo proponen, ¿no? O de auparlos, como hemos visto en parte en España. Bien sea porque se les compra o bien sea porque apoyan directamente las políticas de los gobiernos, los medios de comunicación son muy importantes. Cuando se habla, al menos desde Estados Unidos, del estado profundo, se habla de, como dice Donald Trump, de Washington Trump, ¿no? Todo ese caladero de burócratas que después de tantos años de trabajar en esos puestos han acabado convirtiéndose en una élite contraria a los intereses de la nación y que directamente protegen única y exclusivamente los suyos y de aquellos a quienes sirven. Porque recordemos que los realmente poderosos, como digo siempre, no aparecen en las listas Forbes, no aparecen en los medios de comunicación, la gente no les suele poner cara, eso entra más dentro de las teorías de la conspiración, pero más o menos la gente que está en esto sabe quiénes son. Entonces, estas personas son las que utilizan o trabajan para que ese estado profundo, que además no solo es de un país, sino que en todos los países existe algo parecido, funcionen como un resorte, como un reloj suizo, para que cuando toque promover algo, defender algo, funcione a la perfección. Lo estamos viendo, por ejemplo, a raíz de la pandemia. Qué casualidad que todos los países, al menos en Occidente, estén promoviendo las mismas políticas, las mismas políticas no sanitarias, sino de confinamientos, el mismo discurso, el mismo lenguaje, intentan justificar todo de la misma manera. Vemos cómo promueven el aborto con la excusa del COVID. Vemos también cómo promovieron en su momento las políticas LGTB. Es decir, hay una relación que va mucho más allá de los votantes. Nos suelen decir que la democracia es el poder del pueblo. Yo creo que la democracia no existe, al menos en Occidente, sobre todo en España, porque no hay separación de poderes. Y simplemente es aquello que nos venden para que pensemos que vivimos en un mundo libre, cuando realmente es cada vez menos libre. Ese estado profundo se encarga precisamente de manejar los resortes que manejan nuestra vida desde las sombras. Por lo tanto, por mucho que intentemos culpar a alguien, en este caso, por ejemplo, España, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, ellos realmente no son los que mueven los hilos, son la cara de un proyecto que se encarga de llevar todo eso a cabo. Por lo tanto, es muy complicado decir quiénes son, en qué puestos están, pero existe y es un hecho, porque si no, no habría la defensa de ciertos elementos como lo estamos teniendo, porque en política no existe nada casual. Esto es algo también muy importante, ¿no? O sea, nada de lo que vemos, nada de lo que nos defienden en medios de comunicación los políticos es casual ni fruto de un día para otro. Está todo muy bien pensado, muy bien atado y saben perfectamente qué puntos tocar en función de cómo actúe también el adversario. Vale, genial. Y bueno, como usted bien ha dicho, vienen a ser élites que influyen, pues quizás en Estados Unidos especialmente por ser una nación poderosa, pero en general en todas las naciones. Pero ¿cómo puede ser realmente que existan, digamos, élites o grupos de personas con tanto mal y que sean tan manipuladoras? ¿No tienen suficiente, por ejemplo, con ya ser multimillonarios? ¿O qué perspectiva tienen realmente? Es una pregunta que nos hacemos todos. Dicen que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Y esto suele pasar. Yo sé que a veces suena mal, pero digo, y más lo digo sin ningún rubor, nos gobiernan una clase de psicópatas absolutos. Digo psicópatas no porque sean asesinos en serie,
sino porque no tienen ningún remordimiento ni ninguna moral más que la del dinero y la del poder. Cuando hablamos también de este resorte de estado profundo, no todos son millonarios, por supuesto. O sea, es decir, el problema de esto es que hay una gran mayoría, o sea, digamos que hay las abejas reina, por así decirlo, y luego el resto de abejas quiere ser abeja reina. El problema es que como es una jerarquía, de los que están abajo piensan que van a ascender al puesto de arriba antes o después. Y ese ascenso suele ser pisando las cabezas de los demás. Es decir, para un beneficio propio tienes que apuñalar al resto. Por lo tanto, es gente que realmente eso no tiene un código ético, ni moral, ni remordimientos para hacer lo que hacen. Porque al menos si tuvieran un cierto código de la justicia o al menos ciertos valores, intentarían ir más de frente. Ahí es donde se ve la cobardía, ¿no? No se atreven a ir de frente, lo estamos viendo también estos días en España. Todo es por detrás, todo es con palabras sibilinas, con eufemismos, con palabras bien sonantes vacías. Y desgraciadamente muchos, como es una carrera, por así decirlo, para escapar hacia adelante, cada uno quiere salvarse a sí mismo. Por lo tanto, vemos cómo cada uno va aplicando en la medida de lo posible todo aquello que las órdenes o los mandos les dicen. Y luego está el que piensa, pues como conozco otros tantos, que va a medrar simplemente por el tiempo y que pues sálvese quien pueda. Si yo con esto consigo una casa, consigo una pensión o consigo que a mí me vaya bien, aunque a los demás les vaya mal, perfecto. Yo creo que ese es el principio de la degradación en España en concreto, pero sobre todo Occidente, ¿no? El momento en que dejamos de pensar que si yo hago algo bien, no solo me repercute a mí, sino que me repercute a mi vecino, y si repercute a mi vecino es una escalada, es decir, nos repercute a todos. Cuando yo trabajo, no solo trabajo pensando en mí, obviamente somos individuos y somos personas, sino que trabajo realmente pensando en el bien común. Si recuperáramos ese cierto código, no digo cristiano, al menos humano, yo creo que irían muy bien, me irían mucho mejor las cosas. Pongamos el ejemplo de la izquierda con la inmigración. O con otras tantas políticas, pero sobre todo la inmigración que lo estamos viendo. La izquierda no promueve la inmigración porque le importe las personas de países del tercer mundo. Realmente, además, suelen ser bastante clasistas y en el fondo no les importa nada. Y si lo usan es más que nada desde un punto de vista cierto egoísta, para desprenderse de todo ese sentimiento de culpa que le han inculcado por ser blanco, heteropatriarcal, vivir en Occidente, etcétera, ¿no? Es como los utilizan como chivos expiatorios. Pero estamos viendo que realmente lo están utilizando para continuar, perpetuarse en el poder, crear conflicto social, poder justificar. Lo estamos viendo, de hecho, desde ayer, ¿no? Adriana Lastra y compañía diciendo que los que están reventando las ciudades son la extrema derecha, cuando si hay son dos gatos, lo demás son menas y anarquistas y compañía, que eso les permite para justificar todo tipo de políticas que les van a permitir perpetuarse en el poder. Eso es donde estamos, ¿no? Y eso no es parte, o sea, podemos decir que es parte del estado profundo, pero digamos lo más visual del estado profundo. Porque está claro que vemos cómo todos los medios de comunicación, todos los políticos están actuando, o al menos los más hegemónicos, están actuando de manera coordinada, blanco y en botella leche. No hace falta ser muy listo para entender que aquí hay algo más de lo que nos están contando. Supongo que a raíz de todo esto, últimamente te habrá caído muchísimas veces el apelativo de conspiranoico. Estarás bastante acostumbrado, supongo. Demasiado. Además, se ha visto como que conspiranoico se está convirtiendo como en lo que antes era facha o nazi para descalificar al oponente y librarse de argumentos. Entonces, sabemos que sobre todo esto no se puede convencer a los que no quieren tomarse la pastilla roja, pero a los que realmente no tienen maldad y quieren descubrir la verdad, pero creen que todo esto es conspiranoia, ¿qué les dirías? La conspiración es un término que se ha utilizado para denigrar todo intento de sacar a la luz precisamente lo que estamos hablando, todas esas conexiones que demuestren que hay algo mucho más allá de lo que los medios de comunicación nos venden. Como tú bien decías, llevo tiempo con esos estigmas, ya los he convertido casi en halagos, ¿no? Sí. Si los adversarios que tenemos hoy en día me llamaran demócrata o me alabaran como Pablo Casado en el Parlamento, sería preocupante. Así que mientras me llamen neonazi, fascista, ultracatólico, paramilitar, racista, xenófobo, machista y una larga, hasta me han llamado hasta masón y liberal, pues mientras me llamen eso, pues bienvenido sea. Lo que les diría a esa gente es que, por decir la verdad, van a ser atacados. Eso ya nos los decía el Evangelio y la Biblia, ¿no?
por defender aquello en lo que creen van a ser perseguidos. Y eso entiendo que depende del puesto en el que estés, depende de lo que tengas, si tienes familia, hijos, en fin, todo depende. Te va a ser más costoso o no intentar buscar la verdad o defender ciertos postulados. En cuanto al tema de la búsqueda de la información, está ahí, ¿no? También se ha dicho o se ha pretendido vender desde un punto de vista casi cómico que la conspiración es algo como de 4 viejos tipo Mr. Burns de los Simpsons sentados en un sillón diciendo excelente, excelente mientras el mundo arde, ¿no? Yo creo que todo eso es mucho más complicado. De hecho, parte de ese estado profundo demuestra que es todo mucho más complicado, el tema de los lobbies y compañía. Pero como digo en mis vídeos siempre, el follow the money. Seguir el dinero nos permite conocer los intereses que hay detrás de todo lo que nos muestran o todo lo que nos venden como políticas para el pueblo, cuando lo que realmente subyace son intereses muy privados y muy concretos. Una vez uno se pone a investigar, la realidad brilla por sí misma. Como decía, la conspiración muchos pensaban que es algo oculto, pero se habla de la conspiración a la luz de todo el mundo. O sea, tienes que saber leer entre líneas, tienes que saber, a veces es más importante lo que no dicen que lo que dicen. Para eso es importante, muy importante, tener un bagaje cultural suficiente que te permita tener una independencia intelectual para no caer en esa manipulación burda, ¿no? Lo vemos todos los días como los políticos a golpe de tweet son capaces de manipular la mente de las personas porque no tienen esa capacidad de análisis de la realidad o de prospección a futuro. Los análisis de los actores y de los escenarios, esto sobre todo en términos de inteligencia, te indican siempre que toda posibilidad es posible, para la redundancia. Es decir, no tienes que cerrar nada por muy loco que parezca, porque a veces lo más loco es la verdad o a veces lo más complejo es lo que realmente está ocurriendo y a veces lo más sencillo es lo que realmente está ocurriendo. También el dicho de no, piensa mal y acertarás, desgraciadamente desde que está ocurriendo todo lo de la pandemia, aquellos que siempre hemos dicho que hemos defendido esto último de piensa mal y acertarás, se está cumpliendo, ¿no? Con el tema de Pandemonium que hablabas antes, cuando publicamos el libro hace casi ya 8 meses, lo hicimos con todo el cariño del mundo y simplemente desde una perspectiva plurinacional, multidisciplinar, que nos permitía precisamente dar un enfoque 360 grados de un punto de vista periodístico, informativo, politológico, esto desde las ciencias políticas, sociológico, económico, científico, y hacer una prospección, es decir, sabiendo en principio cómo actúan estos agentes y sabiendo cómo han actuado en el pasado, por eso es importante tener ese bagaje intelectual, es fácil hacer un simulacro, casi como si fuera un simulacro por ordenador de lo que pueda ocurrir a futuro. Haciendo ese simulacro mental a futuro, hemos visto que todo lo que hemos dicho en ese libro se ha cumplido, absolutamente todo. Y ahora, desgraciadamente, nos encontramos ante esa nueva tesitura, ante ese cambio de paradigma en el que completamente va a haber un cambio de realidad, la cuarta revolución industrial, el transhumanismo, y no es que lo diga yo, por eso digo que es importante investigar e irse a las fuentes. Esto que nos llaman los conspiranoicos, lo llevan diciendo años instituciones como el Foro Económico Mundial. La Agenda Global 2030 ya se lleva hablando desde hace muchos años. Hablaba el otro día con una alienada en su canal, enseñé unas informaciones de la página precisamente del Foro Económico Mundial y hablaban de la Agenda Global 2030 del año 2016 y decían, año 2030 no poseo nada, no tengo nada y nunca he sido más feliz que ahora. Es decir, ya nos iban anticipando ese comunismo para las masas del que tanto hablo y ese ultracapitalismo para las élites también del que hablo. Si nos vamos a esa página del Foro Económico Mundial, podemos ver que ya hablan del Great Reset, el gran reseteo. No son palabras mías, no son palabras de 4 locos conspiranoicos que piensen que aquí hay algo mucho más allá. Es decir, las instituciones supranacionales que iban erosionando la soberanía nacional desde hace décadas ya han preparado ese gran salto hacia adelante, como hizo China con la revolución cultural, para llevar al mundo a un nuevo sitio, a un nuevo paradigma, a una nueva humanidad completamente, sin que nos hayan preguntado a nadie. En esa nueva humanidad hablan precisamente de esa política y economía verde, transversal, feminista, inclusiva, LGTB, en fin, todas esas palabras que no valen absolutamente nada, pero que la gente abraza y hace propias porque les han acostumbrado a base de ese bombardeo. El problema de la conspiración es, como hablabais también antes de la pastilla roja, siempre hablo de los 3 grupos, ¿no? Por así decirlo, los que han tomado la pastilla azul y los que han tomado la pastilla roja son 2, es decir, los que han decidido
ver la realidad aunque duela, por ejemplo, los que han salido de la cueva de Platón. Los de la pastilla azul son los que han tomado una pastilla para no ver la realidad, vivir en Babia, pero no sufrir. Y luego están los del medio, los que no han tomado todavía nada, pero empiezan a ver cómo todo aquello que parecía permanente empieza a derrumbarse. Y se empiezan a preguntar el porqué del derrumbe. Y ya empiezan a pensar o a dudar de que quizá las políticas inmigratorias no eran como nos vendían, quizá las políticas económicas socialistas no eran tan buenas como nos vendían, quizá esto que llaman democracia, que es una partitocracia, no es tan buena como nos lo vendían y necesitamos hacer una revolución democrática en nuestro país pidiendo una democracia más justa y una democracia más participativa. Entonces, toda esa gente, que además es la mayoría de las personas que están en ese centro, en ese medio, es a donde hay que ir a informar, es donde hay que ir a argumentos que les permitan comprender lo que les está ocurriendo alrededor, porque muchos están necesitados y eso fue lo que vimos también en el primer pandemonio. Y el segundo, lo hemos hecho gratis porque no nos interesa cobrar por ello. Y ya habrá ocasiones de hacer otros trabajos en los que podamos cobrar en un futuro. Pero lo que nos interesaba ahora era dar munición de guerra intelectual a las personas para que pudieran comprender qué es lo que estaba ocurriendo, porque de la noche a la mañana el mundo que conocíamos se ha venido abajo, absolutamente. Ya lo dicen los políticos. Nada va a ser igual, la nueva normalidad, decía el ministro Castells, ¿no? Que este mundo ha terminado. Ministro Castells de universidades que no ha hecho absolutamente nada más que cobrar del erario público y ser un títere de George Soros. Por lo tanto, él ya sabe un poquito a qué se refiere la élite cuando hablan de vamos a un mundo nuevo. Vale, fenomenal. Y digamos que como toda élite, al final tendrán una hoja de ruta muy marcada. En ella, ¿qué influencia o qué tienen que ver vertientes progresistas como el feminismo, el ecologismo o la agenda a favor del aborto y la eutanasia para que exista una relación real entre lo que quieren conseguir y lo que están haciendo? Esto lo explicamos en el último Pandemonium 2. Las políticas se aplican a nivel global. Perdón, me voy un poquito hacia atrás. Hay un libro de Paul Edward Gottfried, un pensador judío conservador norteamericano, llamado La extraña muerte del marxismo, que explica cómo precisamente, además entronca bastante con la tesis de Agustín Laje de su libro El libro negro de la nueva izquierda. De cómo, una vez caído el muro de Berlín, la izquierda comunista o la izquierda totalitaria se ve huérfana de ese apoyo, de ese polo contrario al capitalismo, y en esa reestructuración de ideas acaba aceptando ciertos postulados del liberalismo o del neoliberalismo cultural económico, por lo tanto acaba siendo fagocitado por el sistema, que a la vez es regurgitado por él mismo para ser utilizado contra los adversarios del sistema. Es decir, nueva derecha, antisistemas, conspiranoicos, todos estos, o al menos lo que nos engloban dentro de ese antisistema. Es decir, que pasa a ser una vertiente realmente contraria a lo que existía antes, o al capitalismo, a ser un fruto, a ser una seta dentro del capitalismo que es pervertida por él mismo para ser utilizado en su beneficio. Y ahí es donde la izquierda se convierte en los soldados del sistema. Siempre dice, no, porque los fascistas son los perros del sistema. No, no, la izquierda es el perro del sistema. Si nos fijamos hace unos años cómo esa izquierda era realmente una izquierda antisistema, que cuando cada vez que había un encuentro del foro de Davos, de Bilderberg, iba a reventar el encuentro y quemaban las ciudades y demás, eso ha desaparecido. Ahora queman las ciudades a favor del globalismo. Entonces, ahí hay algo detrás. Y ese análisis de Paul Ewald Gottfried expresa muy bien cómo ha sido absorbido, completamente ha sido absorbido por el sistema y los lanzan como perros de presa. Muchos de la base siguen pensando que luchan por la izquierda y por un mundo mejor. No es así. Sin darse cuenta, están promoviendo y defendiendo las políticas elitistas, globalistas. Ahora bien, ¿qué tipo de políticas? Lo estabais diciendo. Políticas LGTB, políticas feministas, el aborto, la eutanasia, el transexualismo, el transhumanismo. Y no porque ellos crean ni defiendan estos derechos como propios, les importa un bledo esta gente, sino que promueven ciertas políticas que les sirvan, primero, para desnaturalizar a la sociedad, para atomizarla, para hacerla mucho más débil frente a los ataques externos y ante los propios, es decir, que sean incapaces de defenderse, y a la vez también
para separar ciudadanos de un lado y ciudadanos de otro, y a la vez, obviamente, utilizarlos, como estaba diciendo, como soldados contra los otros. Vemos, por ejemplo, los resultados de las políticas de ideología de género, LGTB, aborto, lo que va a ocurrir con la eutanasia, lo que va a ocurrir en un futuro con la pedofilia, que ya están luchando para ello, y lo único que vemos es que en los últimos 10, 15 años nuestro mundo ha ido a peor. No porque y esto os lo dejo siempre claro porque como siempre tengo amenazas de denuncias, me gusta dejarlo claro. No estoy diciendo que las personas no tengan que tener su derecho a vivir como ellas quieran, por supuesto. Cada uno en su casa puede hacer lo que quiera. Si uno se siente perro, que se sienta perro. Lo que yo critico es que se utilice el dinero público, primero, para promover este tipo de conductas, que cada uno, si lo quiere hacer, que se lo pague. Y segundo, porque no son, al ser políticas identitarias, son políticas que sirven para enfrentar a la sociedad. A mí que una persona LGTB viva acorde a sus pensamientos, perfecto. Ahora bien, que vendan a la política o a los LGTB que lo que había antes es malo y que hay que destruirlo para llevar a un mundo más justo con el colectivo LGTB, eso es un error porque es mentira. Y ahí es donde entra el uso partidista de esta gente. Cuando se promueve el aborto entre las mujeres, no es porque a la élite le importe el derecho de la mujer a elegir sobre su propio cuerpo. Simplemente es porque quieren reducir la población. Y esto no lo digo yo, lo lleva diciendo Estados Unidos, entre otras cosas, desde el informe Kissinger del año 74, precedido de un informe de la Fundación Rockefeller del año 72, precedido por las declaraciones neomalthusianas de Robert McNamara desde el año 68, que era el presidente del Banco Mundial, con el objetivo de promover el aborto para reducir la presión demográfica en regiones de interés estratégico para Estados Unidos, como son Iberoamérica y África. Eso funcionó tan bien que de eso lo utilizan ahora para promover a nivel internacional ese tipo de conductas. Cuando se aplican las políticas de educación sexual temprana de la infancia, lo que se está promoviendo es la perversión de la infancia. Y además hay una perversión a la hora de defender el planteamiento. Si aceptamos que una persona no es lo que ha nacido ser y que toda persona tiene derecho a satisfacer sus impulsos sexuales, muy entroncado casi con las teorías freudianas de los impulsos sexuales, tenemos que aceptar que toda persona tiene derecho a satisfacer esos impulsos sexuales, por lo tanto hay que educar a los niños en cómo satisfacer esos impulsos desde pequeño para que en el día de mañana sean supuestamente adultos capaces de gestionar sus emociones. Lo que estamos viendo es lo contrario. Lo que estamos viendo es un aumento de casos de disforia de género, de casos de suicidios, y entonces lo que se está... Por eso es importante ir a las consecuencias. Cuando nos aplican una política, nos la pueden vender de muchas maneras, pero hay que irse a las consecuencias de las políticas. Bien. El aborto no solo reduce la población, crea estragos en las mujeres que abortan, y cuanto más aborten, peor. Obviamente entiendo muchísimas razones por las cuales una mujer aborta, pero yo creo que hay que empezar a pensar el aborto de otra manera. Ahora nos quieren vender la eutanasia como el derecho a morir dignamente, pero ya sabemos lo que ocurre en países que apliquen la eutanasia como Bélgica. Hay una pendiente resbaladiza y cada vez se mata más gente y cada vez se mata más pequeña. El niño más pequeño en morir en Bélgica por eutanasia tenía 9 años. Hay casos en los que se han eutanasiado a personas simplemente por tener una depresión. Es decir, personas que vayan a ser a partir de ahora una carga para el Estado económicamente porque no puedan producir, son los candidatos a ser eutanasiados. Luego viene la pedofilia, ya nos la están vendiendo con la ventana de Overton. Es decir, van a intentar vender la pedofilia como una identidad de género más o una tendencia sexual más. Por lo tanto, el fruto de todo esto es precisamente lo que buscaba Soros con la sociedad abierta. Y aquí te hago una comparación entre las dos. Soros se basa en las ideas de Karl Popper. Soros hay muchos más que Soros, pero me gusta mucho cómo lo define Soros porque creo que demuestra muy bien cómo piensa la élite cada vez que defiende esa sociedad plural, multicultural, abierta, etcétera, etcétera. Karl Popper decía que las sociedades no podían permitirse a los intolerantes. No, y lo intolerante no es la persona que piense contrario a otra, aunque incluso quiere imponer ciertas ideas, hablo desde un punto de vista teórico, sino la persona que aplique la violencia para imponer esas ideas. La perversión que hacen los progresistas es toda persona que promueva, según ellos, políticas
de este tipo, o sea, políticas intolerantes, tienen que estar fuera de la legalidad, tienen que estar fuera del sistema. Esa es la perversión que hacen los progresistas. Y luego Soros compara dos. Si la sociedad abierta, Soros dice que la sociedad tradicional es la sociedad cerrada. Unas sociedades herméticas, donde no hay pluralidad de pensamiento, donde no hay pluralidad religiosa, donde hay una homogeneidad racial hasta cierto punto, donde hay una identidad fuerte, una sensación histórica de pueblo. ¿Y qué significa eso? Es decir, pueblos orgullosos de sí mismos, pueblos que son capaces de defenderse ante cualquier ataque y pueblos que son capaces de dar la vida para que sus futuras generaciones continúen con un futuro seguro. En contrario, al lado opuesto, lo que defiende esta gente, los globalistas, es la sociedad abierta. Que la sociedad abierta suena muy bien, como decíamos, sociedad plural, diversidad de pensamiento, la democracia, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué hemos visto en la práctica? ¿Qué significa esas sociedades abiertas? Significan sociedades débiles, enfrentadas a sí mismas, autodestructivas, endofóbicas, que son capaces de aceptar antes al contrario que a sí mismos, y que son sociedades que con el tiempo se han autodestruido. Vosotros, entiendo que sois más jóvenes que yo, en la España que yo nací, y no hace mucho tampoco, es cierto, no soy tan mayor, había una cierta sensación de seguridad futuro, de que todo iba como en aceite, como un barco rodado sobre el agua, de que todo iba perfecto, todo iba... Si tú cumplías con lo que tenías que hacer, formarte, educarte, respetar los ciertos derechos y libertades de los demás, tú ibas a tener el futuro asegurado. Podías estar en la calle sin miedo, no había casi violaciones, no había casi asesinatos, podías dejar las puertas de la casa abiertas, te podías dejar una cartera en un bar que ahí seguía, no tenía miedo las mujeres, obviamente algunas sí, pero no había esos estragos que hoy tenemos hoy en día con la inmigración masiva. Y entonces estamos viendo que ese mundo es el que ha promovido la élite globalista. Entonces, eso es lo que ha servido a esas políticas. Yo ya no me voy a criticar la idea ni a criticar el punto desde un punto de vista político, ni religioso, ni filosófico. Voy simplemente a criticar las consecuencias de las políticas. Es decir, si esto que ha promovido una élite globalista apoyado con la izquierda y en muchas partes con los conservadores liberales o con los derechitas cobardes como lo que dicen los de Vox, vamos entonces a dar marcha atrás en esas políticas, vamos a ver en qué momento se ha aplicado y vamos a ver qué frenos hay que poner para que no continuar con esto. A los que promovemos esto nos llaman nazis, racistas, xenófobos, ya lo sabéis. Sí. Estábamos hablando del globalismo y parece que con la pandemia el globalismo ha dado un salto enorme. De hecho, las primeras interpretaciones que hubo de todo lo que estaba pasando eran por parte de la izquierda, libros como Sopa de Wuhan, pensadores como Zizek, y parecía que era lo único que había. Entonces, se planteaba como alternativa, pues eso, romper las fronteras, una sociedad abierta. Entonces, ¿cómo podríamos analizar la situación desde la derecha y sin apelar pues al imperativo de unir a todo el mundo, romper fronteras, deshacer culturas, etcétera? Lo que hemos visto con lo que estabais diciendo de la sopa de Wuhan es la demostración perfecta de que el comunismo y el globalismo, o digamos el capitalismo liberal, son dos caras de la misma moneda. Unos promueven que no haya fronteras para que se muevan para el libre mercado absoluto, que no haya impuestos a transacciones, movimiento absoluto de personas por todo el mundo sin control, que no haya fronteras en definitiva, y otros promueven lo mismo por otros intereses, pero es lo mismo, ¿no? Digamos, una es la internacional capitalista, la otra es la internacional comunista. No estoy criticando el libre mercado con esto, lo que estoy criticando es que si no hay cierto proteccionismo de los intereses nacionales, las personas que tienen una concentración económica brutal no tienen freno ninguno. Y lo estamos viendo, ¿no? Gente que tiene miles y miles de millones, trillones, cuatrillones en su cuenta bancaria, pueden comprar directamente países enteros si no hay un gobierno que proteja o defienda esos intereses. Y ahí es donde tenemos que entrar a defender la realidad. Es decir, el mundo globalizado es un hecho y eso nos permite, por ejemplo, que estemos aquí ahora nosotros hablando. Perfecto. Pero un mundo globalista es lo que pretenden que sea donde haya un único gobierno mundial, un único sistema económico, una forma de pensar, ese horizonte al que nos llevan, que nombrábamos, ¿no? La cuarta revolución industrial. Y eso, repito, no es algo que yo me esté inventando, ni los locos nos estemos inventando. Es un plan
que está muy preparado y que está disponible en los documentos de Naciones Unidas, del Foro Económico Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hacer frente a eso? Es simplemente defendiendo el sentido común. Si algo nos ha sorprendido desde todo el tema de Pandemonium, es como simplemente defendiendo políticas de sentido común, y con perdón que lo repita, es decir, la defensa de la familia, la defensa de la libertad de expresión, la defensa de la libertad religiosa, podemos llegar a un mundo mucho más estable, que es el que teníamos antes. Nosotros no estamos proponiendo una nueva humanidad, como todo el sistema totalitario pretende, ¿no? Simplemente estamos reconociendo aquello que ha permitido que la humanidad progrese hasta donde estamos hoy y que son las cosas importantes de preservar. Como conservadores, si nos quieren llamar así, o si nos podemos englobar por llamar a la derecha de alguna manera, aunque la derecha sea también plural, pero digamos el mundo conservador, somos aquellos que reconocemos lo que cuesta crear las instituciones, pero lo fácil que es destruirlas. Por eso queremos defender las instituciones como son la familia, el Estado de Derecho, las libertades, que tanto esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas ha costado para que estemos donde estamos. Cuando pretenden destruir esto, es decir, cuando la izquierda que estábamos hablando antes de como los perros del sistema ataca todo esto, no está ayudando a imponer un mundo mejor. Está ayudando a destruir todo aquello que existía antes para poder dejar hacer tabula rasa y que los que vengan después no tengan ningún freno para imponer ese nuevo mundo al que nos quieren llevar. Todo sistema totalitario, por ejemplo el sistema nazi o el sistema comunista, tenía que hacer borrón y cuenta nueva respecto a lo que había antes para poder imponer su nuevo sistema de valores. Así hicieron lo que hicieron, formatear el cerebro de millones y millones de personas durante décadas, sobre todo el comunismo, para poder implantar ese nuevo sistema de valores, muchas veces impuesto a través de la violencia. Es lo que estamos viendo en España. Toda la subversión del Estado de Derecho que ha habido desde que pasó el tema de la pandemia, o la pandemia como lo queramos llamar, ha estado enfocado a limar ese Estado de Derecho para que el Partido Socialista se convierta en el Estado. Es decir, totalitarismo absoluto. Lo mismo hizo el partido nazi, lo mismo hizo los bolcheviques. Es decir, el Estado es el partido. Y como el PSOE se ha hecho con la Fiscalía, se va a hacer con el Consejo General del Poder Judicial, podemos decir que vamos a esa Venezuela. No, y no utilizo esto de una manera maniquea, que ya se ha utilizado mucho hablar de Venezuela, sino fijémonos en qué políticas se han ido aplicando en los últimos años, en qué países, y en España se están llevando a cabo exactamente igual. En concreto, dos tipos de políticas. Primero, las pactadas en el Foro de Sao Paulo, que ya fue desde los años 90 hasta hoy en día. El Foro de Sao Paulo fue ese encuentro de toda la izquierda iberoamericana, desde la izquierda de centro hasta una izquierda radical y grupos terroristas como las FARC y el FNL, que llevaron a cabo una serie de políticas de desnaturalización y desestabilización de la región para justificar precisamente el acceso al poder. Esto lo hacen siempre. Yo creo un problema y después te vendo la solución. Eso fue lo que hizo la izquierda iberoamericana durante décadas, con el resultado que ya hemos visto. Acceso al poder en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, etcétera, etcétera. Una vez se hicieron con esos resortes, pervirtieron el Estado de Derecho para que no les echaran. Correa se marchó, bueno, le echaron. A Bolivia también le echaron a Morales. Venezuela ahí sigue y más parece que va a seguir. Pero luego viene la actualización 2.0, como digo yo, del Foro de Sao Paulo, que es el Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla es una formación creada recientemente en Puebla, México, que actualiza la estrategia del Foro de Sao Paulo para decir, bueno, ya nos han pillado la técnica de desestabilización con políticas identitarias, indigenistas, etcétera, etcétera. Vamos al siguiente paso. Ahora es, si nos vamos además a la página del mismo Grupo de Puebla, indica su estrategia y es hacer análisis de los sistemas judiciales de los países para acceder al poder a través de ellos. Del Grupo de Puebla pertenece Irene Montero, no Pablo Iglesias, porque con la que estaba cayendo, como se juntaron en el Grupo de Puebla, ya era blanco y en botella leche. Ha metido a su mujer. Y ahí precisamente vemos lo que, si extrapolamos lo que dice el Grupo de Puebla, lo que ha ocurrido a España, es exactamente lo mismo. Se han hecho con la Fiscalía, es decir, con la parte judicial que corresponde al gobierno o el Estado, y ahora van a hacerse con la cúpula del Poder Judicial, es decir, van a poder, si lo consiguen, con el apoyo de los traidores del Partido Popular,
van a conseguir nombrar jueces, decir qué jueces escalan en su carrera y por lo tanto van a decir qué es legal y qué no. Una vez te haces con el Poder Judicial se terminó todo, absolutamente todo, y podemos hablar de que estamos en una dictadura de facto. Ya estamos, no digo en una dictadura, pero no en una democracia, porque no hay separación de poderes. Ahí sí que me considero muy trevijanista. Es decir, si no hay separación de poderes, no hay democracia. Todo lo demás es verborrea, es un debate estéril. En España no existe, no ha existido desde, no digo Franco porque obviamente no, pero desde que nos venden que hay democracia el régimen 78, tampoco, porque hemos visto cómo siempre los políticos querían meter la mano para nombrar a sus jueces, en fin. Y ahí es donde nos encontramos en esa tesitura. Por eso es tan importante que los ciudadanos tomemos parte. Como digo siempre, que nos convirtamos en ciudadanos, no en el sentido moderno, sino en el sentido clásico de la palabra. Es decir, personas que pueden aportar algo a la polis, porque depende de nosotros que tengamos un mundo mejor. En España hemos visto al Estado demasiado paternalista positivo. Yo sí que es cierto que en épocas juveniles era muy estatalista, pero con el tiempo me he dado cuenta de que ese Estado se ha convertido en un leviatán que fagocita todo aquello por donde pasa. Entonces tenemos que empezar a poner límites a eso, tenemos que empezar a participar en la vida pública, sea cual sea nuestra labor. Yo sé como periodista puedo tener más voz que muchos, es así, lo reconozco. Pero todos en nuestros pequeños círculos tenemos mucho que hacer, bien sean arquitectos, economistas, abogados, barrenderos, en fin, todos podemos hacer mucho para mejorar nuestro país y nuestra sociedad. Solo tenemos que, y esto quizás sea lo más complicado, darnos cuenta de nuestro potencial, perder el miedo e ir hacia adelante. Como siempre digo, cuesta, o por supuesto que cuesta. Todos hemos perdido oportunidades laborales, hemos tenido problemas familiares, amistades, parejas, porque no es fácil ponerse en la picota. Pero si no lo hacemos, alguien lo va a hacer. Es decir, en la política no hay espacios vacíos. Si tú no ocupas un sitio, alguien lo va a ocupar. Y el problema es que esa derecha cobarde, como queramos llamarlo por simplificar, o esa falsa derecha, lleva tanto tiempo en retroceso que al no atreverse a dar esa batalla ha permitido que la otra izquierda, la izquierda globalista, ocupe todo el espectro ideológico que antes más o menos estaba separado entre unos y otros. Por eso nos encontramos como nos encontramos, por eso hay una gran parte de la población que vota a la izquierda, independientemente de lo que hagan, aunque les lleven a la ruina, y es importante empezar a dar esa batalla cultural. Como decía mi amigo Agustín Laje, la batalla cultural es la madre de todas las batallas. Y ahí es donde acierta Gramsci, y yo creo que Gramsci supera a Marx. Gramsci decía que primero hazte con la cultura y lo demás vendría por añadidura. Y eso se ha descubierto como exactamente lo que hay que hacer, que es lo que ha hecho la izquierda. Si tú tomas la cultura, significa que tomas la capacidad de modificar el subconsciente de las personas, la relación entre significante y significado, los sueños que producen ciertas palabras, consigues modificar la historia, es decir, consigues hacerte con todo aquello que va a permitir que dentro de unos años los caladeros de votos sean tuyos. Por eso la izquierda tiene cierta predominancia en España. No porque tenga la verdad ni porque sepa defenderlo, estamos viendo, mienten constantemente, mienten a la cara, manipulan, empobrecen a la población, pero como ellos manejan el subconsciente de las personas, porque ellos han controlado eso desde hace años, van a seguir teniendo generaciones y generaciones de votantes precisamente por haberse hecho con la cultura. Hay que empezar a ocupar esos espacios, hay que empezar a volver a atacar a la cultura, hay que ocupar los espacios sociales, hay que ir a las oraciones de deportes del barrio, de lecturas de libros, hay que empezar a volver a todo eso que tradicionalmente la derecha ha dejado a la izquierda por centrarse en la gestión económica, que ya hemos visto que no importa absolutamente nada para nadie. Importante es, por supuesto, la gestión, porque si no estamos como estamos. Pero no un debate, tú no puedes esgrimir simplemente la capacidad de gestión como hace el Partido Popular.